Hola, ¿qué tal chicos? Buen día, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vengo a comentarles sobre la clase número 11 de esta semana, que vamos a estar trabajando con lo que es el sistema de partidos políticos de Sartori, que refiere al capítulo 5 del texto que les mandé la semana anterior. Así que bueno, vamos a trabajar en esa línea. Habrán visto, bueno, en la actividad yo lo que les pregunté es que ustedes pudieran informar sobre uno o dos países, particularmente ustedes ya tenían uno elegido a partir de la semana anterior, con respecto a lo que eran los partidos políticos, pueden optar por el mismo y luego elegir otro. Bueno, en base a esto, ¿no? Tratar de que ustedes puedan ver a qué se hace referencia con el término sistema de partidos. Cuando nosotros hablamos de sistemas de partidos, según Sartori, lo que estamos pensando es en el vínculo que existen entre los partidos políticos. Recordemos que cuando hablábamos justamente de sistemas, siempre pensábamos en los vínculos que existen entre distintos actores, ¿sí? Cómo se llevan entre sí, qué relaciones tienen, si cooperan, si no lo hacen. Eso es lo que implica el sistema, más allá de la organización del régimen, ¿no? Cuando hablamos de sistemas de partidos políticos, no solamente pensamos en el partido político, sino que estamos pensando en cómo se vincula con los demás. Y según Sartori existen varias distinciones dentro de lo que es un sistema de partidos políticos, ¿no? Siempre va pasando obviamente de acuerdo a la cantidad de partidos que existen, porque él tiene en cuenta un criterio numérico y también tiene en cuenta un criterio sobre otras variables, como podría ser, por ejemplo, la calidad del partido, como podría ser, por ejemplo, la cantidad de votantes que el partido tenga, si es un partido grande, si es un partido chico, si son partidos con etiquetas o no, que era lo que hablábamos la semana anterior. En fin, cuando nosotros hacemos referencia entonces a los partidos políticos según Sartori, él está pensando siempre en los partidos más grandes, y nunca está pensando en los más chicos. Y en base a cómo se relacionan entre sí todos estos partidos, vamos a tener distintas categorizaciones dentro del sistema. Entonces, como les decía, depende en principio de los números, es decir, de cuántos partidos hay. Si nosotros hablamos de que existe un solo partido político, entonces en ese país donde hay un solo partido político no va a haber competencia, ¿se entiende? Es decir, siempre va a estar el mismo partido. Dentro de esta categoría, Sartori la llama unipartidista, y existen tres tipos, según él. Lo que sería el unipartidismo totalitario, lo que sería el unipartidismo pragmático y lo que sería el unipartidismo autoritario. Es decir, son tres distinciones que él hace sobre el mismo, serían como la variable A, B y C sobre el mismo unipartido, ¿no? En el primer caso, el totalitario vendría a ser el partido que ocupa todo el espacio. Estamos hablando acá de un partido político que es completa, que de manera completa y acabada utiliza todo el sistema en sí mismo, es decir, dentro de él están todos los grupos sociales, dentro de él se manifiesta y se maneja cada una de las cuestiones de la política y nada pasa por fuera del partido, ¿sí? Podríamos poner como ejemplo la Alemania nazi, ¿no? Por ejemplo. Eso como un partido totalitario. Luego tenemos los autoritarios y los pragmáticos. En el caso de los autoritarios, lo que estamos pensando sí es en un régimen que claramente es autoritario, que intenta hacer pasar todo por medio del partido político, pero que aún así hay determinados sectores que no pueden establecerse dentro del partido y que de hecho cada uno sigue manteniendo su propio orden, su propio sistema. Es decir, sigue habiendo un único partido, pero puede que existan algunos otros, a pesar de que existan, no van a tener obviamente posibilidades de competir, pero sí que van a poder estar organizados, van a poder estar reglamentados. En el autoritario siempre lo que se ve es que domina uno, ¿sí? Porque esa es la realidad, siempre hay uno que está dominando. Pero lo cierto es que pueden existir otras entidades, incluso otras organizaciones que no sean partidarias, también van a tener su espacio dentro del sistema, ¿sí? Y finalmente el pragmático es que vendría a estar entre medio de estos dos, es un sistema donde yo tengo un partido político, pero donde necesita sí o sí el apoyo de otras instituciones para poder gobernar. Lo hace de manera sola, digamos, lo hace de manera eh, solitaria, ¿sí? Es el único partido, el más importante que va a existir, pero siempre queda rezagado frente a otras instituciones y necesita de su apoyo. Como por ejemplo, vamos a suponer en el ejemplo claro, ¿no?, de esto, vendría a ser aquel partido que necesita el apoyo, por ejemplo, de la monarquía o que necesita el apoyo de otros sectores, como podría ser la iglesia o cualquier otra religión, ¿no?, para poder gobernar. Y el ejemplo concreto, si nosotros lo vemos, es la Italia de Mussolini, ¿sí?, donde él va a tener un partido autoritario, claramente es autoritario,
pero debe ser de alguna manera pragmático para poder hacer que el rey lo apoye, para poder hacer que la iglesia lo apoye y poder concentrar, ¿sí? Todo este apoyo para poder gobernar. Aunque, como repetimos, no existe competencia. Esto es clave en los tres, es decir, no hay competencia porque otros partidos no pueden competir contra ellos, van a ser siempre ellos los que van a ganar y los que van a estar en el centro del poder, ¿sí? Luego vamos a tener lo que se denomina, o sea, ya pasando de haber un partido a que existan otra cantidad de partidos, que existan más partidos, vamos a estar dentro de lo que se denomina el partido hegemónico. En este caso, tampoco va a haber posibilidades de competir realmente, pero sí va a existir la competencia. ¿En qué hacemos referencia? ¿Cómo sería esto? Existe la competencia, pero no la competitividad. Entonces, en este caso puede haber más de un partido político, puede haber 1, 2, 3, 5, los que se quiera que existan, ¿sí? Pero siempre va a ganar las elecciones el mismo. ¿Qué significa esto? Que las elecciones puede que estén compradas, que puede que la democracia no esté funcionando realmente. Es decir, pueden ocurrir muchísimas cosas por detrás de esto, en sentido de que el hegemónico va a ganar siempre y no sabemos bien por qué, ¿no? O sea, ya les digo, puede haber distintas conclusiones a las que se puedan llegar. Pero lo cierto es que siempre va a haber un partido en el centro de la escena, ¿sí? Entonces, en este caso sí hay competencia, porque no es que los otros partidos no existen, pero no hay competitividad, porque en las elecciones nunca ganan, ¿sí? Y por lo general esto siempre tiende a ser porque la democracia no está funcionando bien y porque el partido se está consolidando como un partido autoritario. Es decir, de eso a un unipartido hay un paso, ¿sí? Luego vamos a tener las características donde ya sí empieza la competencia, donde existe la competitividad y donde existe la democracia, ¿sí? Netamente dicha. Entonces, a partir de acá vamos a tener distinta cantidad de partidos. En el caso donde tenemos dos partidos, hablamos de bipartidismo. Y no me voy a poner a desarrollar mucho esto porque es muy claro. Digo, el bipartidismo lo podemos ver en muchos países, el más importante por lo general que se tiene en cuenta es Estados Unidos, donde vemos demócratas y republicanos. Existen otros partidos, pero son menores, entonces no se tienen en cuenta según este autor. Y lo que nosotros vamos a ver acá, sí, es como siempre, para que exista el bipartidismo, tiene que tener la característica de que el poder se pueda alternar, porque si el poder siempre lo gana el mismo, entonces va a ser un sistema mayoritario y va a terminar siempre ganando el mismo partido. O sea que si es una de las características y condiciones para que funcione el bipartidismo es que hoy esté yo y mañana esté el otro. Si no, no puede existir ese bipartidismo. Lo mismo con las cámaras, que sean bicamerales, es decir, que haya dos cámaras, pues, por lo general es lo que suele pasar en los sistemas presidenciales, ¿no? Y que en estas dos cámaras se pueda intercambiar los escaños, ¿no? Que haya para ambos partidos. Eso también es importante. Entonces, fíjense que allá tenemos como dos características centrales, ¿no? Y otra de las características, obviamente, es que la competencia exista, es decir, que en las elecciones sí o sí se pueda votar por uno o por otro. Eso es como muy importante dentro de lo que implica el sistema bipartidista, pero no tiene mucho más que esto. Luego vamos a ir adentrándonos en partidos que cada vez tienen más cantidad, en sistemas, perdón, que cada vez tienen más cantidad de partidos. Por ejemplo, vamos a tener lo que se llama el multipartidismo, que es el que viene a continuación, que es donde ya tengo más de un partido. Pero voy a tener dos tipos, ¿sí? El multipartidismo moderado y el multipartidismo radical, ¿sí? El moderado va a ser entre 4 y 5 partidos políticos, donde son posibles las alianzas políticas entre los mismos gobernantes o entre los mismos partidos, donde por lo general suelen tener acuerdos y no suelen estar muy distantes sobre determinadas cuestiones, es decir, se tiene bien en claro el país al que se aspira o los valores que tiene el país, a pesar de que luego no haya como determinados acuerdos para cómo se gobierna. Por lo general, centralmente las cuestiones económicas suelen ser las más difíciles de llevarse a cabo. Los partidos van mutando porque no siempre son los mismos. Entonces hoy tenemos una alianza, luego tenemos otra. Y si nosotros tenemos que poner un ejemplo, ese es el ejemplo propio de nuestro país. Digo, un sistema de partidos donde hay que entre 4, 5, a veces 6, a veces 7, pero no más que eso. Y donde no todos tienen el mismo peso, pero se van poniendo de acuerdo. A veces hay alianzas, a veces hay pactos, a veces no. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros marcamos como el multipartidismo moderado. Y luego vamos a tener el multipartidismo que de alguna manera es más exacerbado, que se llama radical. En ese caso los partidos no se ponen de acuerdo, no hay manera de que entre sí se puedan poner de acuerdo por el simple hecho de que tienen distancias ideológicas muy claras. Es decir, no solamente es la cuestión ideológica, sino que además, por lo general, suelen representar distintas etnias, distintas religiones,
distintos conceptos y valores sobre el cómo llevar a cabo el Estado. Entonces, en ese caso es muy difícil que se puedan poner de acuerdo sobre cuestiones básicas, como podría ser justamente determinar cuál es el valor de esa nación, si es la democracia o no, si es la libertad o no, qué es lo que se está buscando y qué es lo que se quiere, ¿no? Entonces suelen ser espacios, o mejor dicho, esto suele darse en estados donde el espacio en general, territorialmente hablando, está dividido, donde suele haber guerras civiles, eh, por lo general son lugares donde hay muchos lenguajes distintos y no se logran entender, muchas nacionalidades diferentes. Un ejemplo de esto podría haber sido la Yugoslavia, que luego se desintegra, ¿no? Entonces, bueno, fíjense cómo vamos pasando, ¿no? Desde que hay un solo partido hasta que cada vez hay más. Y en este caso vendría a ser donde hay muchos y encima no se pueden poner de acuerdo. Y por lo general en este caso estamos hablando de 10 partidos o más, ¿sí? El último punto vendría a ser lo que se denomina atomización, ¿sí? Que ya vendría a ser como el nivel súper exacerbado de esto que les acabo de comentar, donde prácticamente no hay posibilidad de ponerse de acuerdo nunca, jamás, y donde el Estado en sí ya directamente no funciona, las instituciones básicas no funcionan, donde el sistema de partidos se lleva, de alguna manera, se lleva puesto todo lo otro, porque solamente hay partidos o intereses de distintos grupos y no hay nada más que eso. Es decir, es como exacerbar al máximo el ejemplo anterior, donde si bien eran muchos partidos y todos no se ponían de acuerdo y con muchas diferencias culturales y religiosas, en este caso sería eso llevado al punto donde no podamos tener siquiera un espacio para que puedan debatir, ¿sí? Es decir, donde directamente ya carecemos de todas otras instituciones, además de los partidos políticos, ¿sí? Y donde seguramente ni siquiera haya conformado un gobierno. La diferencia sobre conformar gobierno entre el multipartidismo moderado y el más radical es que en el primer caso, por lo general, las alianzas sirven para la gestión. Entonces, siempre se deja gobernar a quien está en el cargo. Siempre se deja gobernar al presidente, se le da lugar. En cambio, en el segundo caso, siempre hay como super ofertas, es decir, todos los partidos están queriendo ofrecer más de lo que saben que pueden dar. Entonces, todo el tiempo están criticando lo poquito que se hace, entonces esto hace que la gente todo el tiempo tenga de alguna manera reparos para con quien está en el cargo y siempre quiera algo nuevo, y el que viene atrás no puede cumplir esas demandas porque no hay consenso, entonces todo el tiempo propone de más y nunca puede dar nada más de lo que está viendo en ese momento. Es decir, proponen de más y no pueden después cumplir. Y esto es porque justamente no hay consensos entre sí, porque no hay consensos entre ellos. Entonces, bueno, fíjense cómo en uno de los casos, si bien es un multipartidismo, es posible la gobernanza, es posible llevar a cabo el gobierno, y en el otro caso no, ¿sí? Así que bueno, estas son las características principales de las que Sartori utiliza, de las que él habla. No luego existen otras, dependiendo de otros autores tenemos más. Es más, la mayor cantidad de autores lo que hace es aumentar las categorías de Sartori, porque Sartori es el primero que habla de un criterio que no es solamente numérico, sino que también está vinculado con cómo debe ser ese gobierno, es decir, lo cualitativo. Anterior a él, la mayoría de los autores hablaban solamente de un criterio numérico, decían uno, dos o muchos partidos y nada más, ¿sí? Entonces lo que se hace ahora es, sobre todo, ahondar sobre las categorías de Sartori y decir, bueno, miren, a lo mejor podemos mejorar esta o le podemos agregar algo más a esta, ¿sí? Y que entonces haya mayor cantidad de categorías. Pero yo creo que con estas a ustedes les van a servir para por lo menos identificar cuáles son las que hay en el mundo. Por ejemplo, a Estados Unidos claramente nos queda que tenemos un bipartidismo. Argentina, multipartidismo moderado. Pero si ustedes eligen el país que ustedes quieran, van a encontrar otras características. Fíjense, lean el texto, en lo posible, ¿sí? De ese capítulo 5 de Sartori, y a partir de ahí ustedes van a poder ir viendo cuáles son los sistemas de partidos de otros estados. Bueno, espero que anden todos muy bien, les mando un saludo grande, que tengan una buena semana, y nos encontramos entonces en la clase la semana que viene. Saludos para todos.